eh, partimos nosotros la unidad número 1 de primero medio con los números racionales y, bueno, se parte con los números racionales potencia. El otro día les mostré el objetivo, que era el de conocer el conjunto de los números racionales, ¿ya? Y se habló justamente de esto. Se habló en términos de definir lo que era un número racional. Si ustedes manejan el concepto de número racional, van a poder, obviamente, resolver un montón de problemas, ya no solamente acá estando en el colegio, sino que los que siguen estudios superiores, también les va a servir. Actualmente yo tengo, gracias a Dios, tengo la posibilidad de hacer clases en un instituto y haciendo en particular nivelación en lo que es matemática. Entonces nos damos cuenta, o por lo menos yo con la experiencia me he dado cuenta, ¿cierto?, qué cosas son relevantes cuando tú incluso sigues estudios superiores. Y una de las cosas que sí o sí ustedes tienen que manejar es el dominio de los conceptos asociados a los números y a las operaciones con los números, en particular con los números reales, pero como ustedes están en primero, recién vamos eh, a empezar con los números racionales. Buenos días, Matías, buenos días. ¿Ya? Entonces nosotros el otro día eh, comenzamos hablando acerca de los números racionales, viendo lo que era su definición, tener muy claro, ¿cierto?, que todo número que sea racional es aquel que se puede escribir como el cociente entre dos números enteros. Y como hemos definido los racionales como aquellos números que se pueden escribir como el cociente, entonces, ya, ahí el profesor Carlos está saludando, por si acaso. Juan o Matías, me pones aquí que no es la pantalla que estoy compartiendo, ¿cierto? Vamos a ver por qué sucede eso. De los participantes que están acá, ¿alguno puede ver la pantalla? Sí, Sí se ve. Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Ya, sí, perfecto. profe. Entonces, a lo mejor habría que ayudar a Matías, que está con dificultad para ver la pantalla. Gracias, chiquillos. A lo mejor puede ser de que va a tener que buscar por ahí dentro de las opciones. No sé si está de computador o de celular. Va a depender en realidad. A lo mejor, Carlos, ¿me puedes ayudar ahí con este chiquillo? Ya, perfecto, qué bueno. Ahora se ve, me dice, ya. Bueno, entonces estaba ya yo diciendo de que eh, una de las primeras cosas que ustedes tienen que dominar, saber muy bien, es acerca de la definición. ¿Qué es lo que es un número racional? Entonces yo estaba diciendo de que como los racionales son aquellos que se pueden escribir como una fracción, como un cociente, era importante recordar que en una división el número que está abajo, el denominador en este caso, no puede ser igual a cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no está definido ese valor nomás. ¿Ya? Así que, bueno, como lo dice acá abajo, lo dice acá abajito, no se puede, no se puede dividir por cero, por lo tanto, este valor no estaría bien definido. ¿Ya? Así que tener cuidado, sobre todo cuando tengan que definir alguna expresión de manera fraccionaria, tener esa precaución. Bueno, también se habló acerca del concepto de fracción, qué es lo que significaba finalmente una fracción, o qué es lo que representa. Y yo les había dicho que representaba simplemente la parte de un total. ¿Ya? En general, las fracciones con las cuales ustedes han partido, son aquellas cuyo eh, numerador es menor que el denominador, ¿ya? ¿Para qué? Para poder representar de alguna manera no un total, sino una parte. Ahí ustedes ven en esa imagen, ¿cierto?, que un octavo lo que representa es solamente una parte de un total, en este caso, una parte de esa torta que se ve ahí, ¿ya? Entonces, como lo dice en el cuadro de texto, las fracciones pertenecen obviamente al conjunto de números racionales y principalmente se usan para poder representar partes de una unidad. La unidad vendría siendo para nosotros el total,
un todo. Y muchas veces asociamos la palabra unidad con el 1, ¿ya? Como una manera de representar un entero. Ahí yo les mostraba, ¿cierto?, que las partes de la fracción eran el numerador y el denominador. El denominador indica el número de partes en las que se divide la unidad o el entero, y en este caso el numerador indica los números de partes que se toman del entero. ¿Ya? No olvidar justamente este significado que tienen estas subpartes. Y bueno, también hablamos acerca de la clasificación de las fracciones. Dijimos que las clasificaciones podían ser propias o bien impropias. En el caso de que fuesen propias, su valor en realidad es menor que la unidad, y es menor porque el numerador es menor que el denominador. Por eso es que su valor, si ustedes hacen la división, el numerador lo dividen por el denominador, el número de arriba lo dividen por el número de abajo, entonces el resultado va a ser 0, algo. Y obviamente que van a aparecer incluso los números decimales. Sin embargo, si ustedes acá ven a la derecha, ¿cierto?, de la pantalla, las fracciones que son impropias, las fracciones mayores estas son fracciones que son mayores a un entero, mayores que la unidad. Y eso es porque el numerador, en este caso, el número que está arriba, es mayor que el denominador, y ustedes lo ven acá en los ejemplos. Hay dos ejemplos, 9 cuartos y 10 sextos. ¿Ya? Entonces, en cada uno de estos casos, el numerador, el número que está arriba, es mayor que el denominador. Por lo tanto, uno ya, por ejemplo, al dividir, podía darse cuenta de que en el primer caso, el 4 sí está contenido en el 9 dos veces, ¿ya? Y con el resto, más el divisor, se forma la parte fraccionaria. Aquí en este caso nos damos cuenta de que los números, las fracciones impropias, se pueden expresar de otra forma, que es la de número mixto, ¿ya? Y eso es algo que se habla en esta otra pantalla. El número mixto es aquel número que se compone de dos partes, ¿ya? Una parte entera y una parte fraccionaria, ¿ya? Eso proviene estos números mixtos provienen de las fracciones impropias, ¿ya? Y bueno, hay otra cosa que destacar, aquellas fracciones que sean iguales a la unidad. Esas fracciones iguales a la unidad son aquellas donde el numerador y el denominador también son iguales. Ahí estamos, de alguna manera, considerando la totalidad. Es como que si nosotros tomásemos una figura, la dividiéramos, por ejemplo, como dice ahí, en 6 partes, y de esas consideramos las 6. Ahí estaríamos hablando, obviamente, de un entero. También se habló acerca de las fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son aquellas que representan lo mismo, dice, pero tienen distintos números en el denominador y numerador. Entonces ahí ustedes pueden ver ya que las figuras que están a la izquierda, representadas con las fracciones 1/2 y 2/4, representan en sí la misma cantidad, pero lo que tienen de particular es que utilizamos números distintos. Pero si nosotros quisiéramos ver si son equivalentes, nosotros lo que podríamos hacer es multiplicar cruzado los numeradores y los denominadores, es decir, 1 por 4 y 2 por 2. De esa manera uno puede verificar si dos fracciones son equivalentes. Yo también el otro día les explicaba cómo obtener en realidad fracciones equivalentes. ¿Ya? ¿A partir de qué cosa? A partir de la amplificación o bien la simplificación. Entonces, por ejemplo, cuando uno amplifica, cuando uno multiplica el numerador y el denominador de una fracción por un mismo número. Por ejemplo, la fracción 1/2, ahí se muestra amplificada por 3. Y por lo tanto, el resultado es una nueva fracción que es equivalente a la anterior a 1/2, en este caso sería 3 sextos, y es equivalente por el hecho de que se obtuvo amplificando además. Nosotros incluso podríamos verificar que es equivalente. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí coloco 1/2, ¿ya? Y lo coloco al ladito de 3 sextos, entonces, como nos decían anteriormente, yo lo que puedo hacer es multiplicar cruzado, ¿cierto? 1 por 6, y luego 2 por 3, y darme cuenta de que efectivamente voy a llegar al mismo resultado. Cuando ustedes multiplican 1 por 6, esto da 6, y 2 por 3 es 6. Por lo tanto, ahí se verifica que a través de la amplificación, en este caso, se obtienen efectivamente dos fracciones equivalentes. Ahora, la otra manera de obtener fracciones equivalentes es a través de la simplificación, ¿ya? Dividiendo el numerador, voy a correr un poquito más esto,
ahí sí. Dividiendo el numerador y denominador por una misma cantidad, obviamente distinta de 0. Entonces ustedes ven que la fracción 24 partido en 18 se ha simplificado en este caso, se ha dividido por 6 cada uno de los numerador y denominador, y hemos llegado a una fracción más simple, 4 tercios. Buenos días, Diego Barra, buenos días. Ahora, ¿cómo verificamos que efectivamente son equivalentes? ¿Ya? Entonces lo que podemos hacer nosotros es nuevamente colocar ambas fracciones una al lado de la otra, ¿ya? Y lo que hacemos es multiplicar los extremos, 24 por 3 y 4 por 18. ¿Sí? Entonces, cuando hagamos la multiplicación, nos daremos cuenta, ¿cierto?, que tenemos que llegar a lo mismo, ¿ya? Aquí sería, por ejemplo, de 3 por 4, 12, 1, 72, ¿ya? Y en este otro caso también, entonces daría 72. 18 por 4, también 72. Por lo tanto, esa es una manera de poder darse cuenta si dos fracciones son o no equivalentes. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, pedir la palabra. Fíjense que ahí ustedes tienen la opción de levantar la mano, aparece ahí. Entonces, cuando yo estoy compartiendo pantalla, me va a aparecer un mensaje para yo saber que ustedes están solicitando la palabra y a lo mejor quieren hacer alguna pregunta. Voy a preguntar ahora, me detengo ahora para saber si vamos bien o voy muy rápido. Lo que pasa es que yo estoy haciendo simplemente un resumen de lo que vimos nosotros en la sesión anterior. Entonces pregunto si hay alguna duda hasta el momento. Ya, ahí hay No, una persona profe. que responde. Ya, perfecto. Es importante entonces No, que profe. vayamos haciendo este ejercicio, ¿ya? Bueno, acá en la primera actividad se les preguntó. Ya, a ver, por ahí Tomás Memblock decía, ¿cómo obtengo el resultado de simplificar? A través de la división nomás, Tomás, ¿ya? Recuerda que al simplificar tú vas a dividir el numerador y el denominador, ¿ya? Como lo mostraba acá, aquí, en la parte de la simplificación, tienes que dividir numerador y denominador por una misma cantidad. Pero así se obtiene finalmente el resultado, dividiendo, ¿ya? Por si acaso. Ahora, voy a aprovechar la pregunta que tú hiciste. Lo que pasa es que en algún momento también hemos tenido dificultades quizás para saber por cuánto hay que simplificar. De hecho, por lo menos en los cursos del año pasado que yo tenía, muchos les daba lata, digamos, por decirlo de alguna forma, el simplificar. ¿Por qué? Porque no sabían, por ejemplo, por cuánto había que dividir. Y la sugerencia que yo les hacía era que estudiaran las reglas de divisibilidad, ¿ya? Y la regla de divisibilidad es bastante, no sé, una herramienta bastante buena para poder saber si es que se puede o no dividir por un número. Y de todas formas, cuando vayamos aplicando esto, lo vamos a ver. Aquí en esta primera actividad se les pide amplificar, ¿ya? Es simplemente eso, amplificar. Vamos a mostrar acá, ¿cierto? eh, Amplificar las fracciones que están en la primera columna por el número que se indica en las siguientes columnas. Por ejemplo, 2 tercios aquí, 7 quintos y 4 novenos, se pide amplificar. Aquí voy a colocar, se pide amplificar por 5, entonces multiplicamos numerador y denominador por 5. Yo pensé que tenía mensajes en el chat, pero en realidad están hablando entre ustedes. Bien, acá multiplicar solamente, ¿cierto? 10 y 15, 10 quinceavos, ¿cierto? 7 por 5, 35. Esa es la manera de amplificar, ¿ya? 20 partido en 45. Bien, esto mismo tendrían que haber hecho entonces para este otro caso. Ahora, yo
voy a salir un poquito de esto, de esta parte, y quisiera mostrarles eh, lo siguiente, con la idea de poder ayudarles a saber, bueno, de qué les va a servir saber amplificar, ¿ya? Ya, miren. eh, Voy a colocar acá eh, una fracción cualquiera, por ejemplo 2 tercios, y cuando se les presente esta situación, por ejemplo, en la que tienen que sumar 2 tercios y 4 enteros, ¿ya? ¿De qué les va a servir a usted saber amplificar, por ejemplo? Lo que va a poder hacer usted es expresar primero que todo el entero como fracción, ¿ya? Recordemos, ¿cierto?, que cada entero se puede escribir también como una fracción. Y en este caso, si yo quisiera, por ejemplo, sumar, no podría hacerlo a menos que tuviesen el igual denominador. Entonces, para poder hacer que el denominador de la fracción 2 tercios sea igual a la que tengo al lado, entonces yo voy a amplificar por 3. Ahí estoy justamente yo utilizando la amplificación. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder obtener otra fracción equivalente a 4 enteros, pero de igual denominador que la que tengo al lado. Cuando yo puedo hacer esto, puedo tranquilamente entonces ahora sumar. ¿Ya? Entonces, el amplificar me sirve para poder resolver esta operación, que muchas veces, ¿cierto? Puede surgir ciertos errores. ¿Ya? Vicente, ¿qué pasó? Creo que se le pegó la pantalla. Ya, a ver, vamos a ver. Sí. Ya, a ver. Ya, vamos a ver entonces. Voy a revisar, ya, tranquilo. ¿Ven ahora una pantalla en blanco? Sí, sí. Sí. Ya, ¿De qué nos ok, perdimos? Está bien. ya. ¿Ahora se ve? Ya. Ya, Se voy a ve todo explicarlo bien. nuevamente, ya, porque la idea es que no se pierda nada de lo que eh, estaba explicando yo, ya. Así que voy a borrar aquí, primero que todo. Entonces, lo que yo quería dar a entender era de que cuando ustedes tengan que, por ejemplo, resolver operaciones combinadas, ¿ya? Yo me voy a adelantar un poquito en realidad, ¿ya? Pero las operaciones combinadas son aquellas operaciones entre números en los que aparecen sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, todas esas combinadas. Entonces, muchas veces, a lo mejor ustedes podrían tener que llegar a resolver una operación como esta, ¿ya? Ya voy a cambiar un poquito el formato, por ejemplo, esto, ¿ya? 2 tercios más un medio, por ejemplo. Estaría mal llegar y sumar hacia el lado, por ejemplo, 2 más uno 3 y 3 más, 5, de 3 más 2 5, eso estaría malo de partida, ¿ya? Eso no es lo correcto que habría que hacer, ¿ya? Eh, por lo tanto, aquí voy a borrar. Entonces, lo correcto sería igualar los denominadores en este caso. Lo correcto sería que sumar fracciones que tengan igual denominador. Ahora, eh, si yo quiero, o si yo necesito sumar dos fracciones finalmente, necesito que los denominadores sean iguales. Ahora, ¿para qué nos sirve amplificar? Para poder igualar los denominadores de estas dos fracciones. Por ejemplo, si buscamos el mínimo común múltiplo entre los denominadores 3 y 2, recordemos, ¿cierto?, que esto también lo hicimos, lo practicamos con una tablita, en donde íbamos dividiendo por los números primos. Por ejemplo, acá
El 3 no es divisible por 2, por lo tanto se baja. El 2 sí, ¿ya? Y luego dividimos por 3 con la idea de ir dividiendo hasta que ya no se pueda. Este producto 2 por 3 me da el mínimo común múltiplo. Ahora, ¿de qué nos sirve? Para saber de que nosotros podemos sumar estas dos fracciones siempre que su denominador sea 6. Así que aquí en la primera fracción tendremos que amplificar, por ejemplo, por 2, y en la segunda fracción tendremos que amplificar por 3. Cuando amplificamos estas dos fracciones por estos dos números, entonces vamos a tener fracciones equivalentes a las primeras, pero la gracia que tienen es que van a tener el igual denominador, y ahí yo voy a poder sumar. ¿Ya? Solo en ese caso voy a poder sumar. Entonces amplificar es una herramienta útil cuando tú quieres sumar o restar fracciones. ¿Ya? Y bueno, recordar de que para las operaciones de división y multiplicación no es necesario igualar. ¿Ya? Voy a dejar obviamente de compartir esta parte. Vamos a volver a la presentación. Volvemos entonces a la presentación que habíamos estado trabajando. ¿Ya? Bueno, aquí habían actividades para poder simplificar. ¿Ya? Bueno, aquí se muestra, hay un ejemplo, siempre se parte. En el primer ejemplo, 10 quinceavos, se ha simplificado por 5, es decir, se ha dividido numerador y denominador por 5, y hemos llegado a una fracción 2 tercios, que a todo esto es llamada también fracción irreductible por el hecho de que ya no podemos seguir simplificándola. ¿Ya? Por si acaso. Aquí vemos, ¿cierto?, que 2 y 3 son números primos, y cuando llegamos muchas veces a tener una fracción con numerador y denominador números primos, es que ya no se puede. ¿Ya? Les voy a pedir por favor que eviten hacer dibujitos en la pizarra, porque eso también distrae. O sea, a mí me distrae, me saca de lo que yo estoy haciendo y no puedo ayudarlos precisamente. Cuidemos esta instancia, chiquillos, que yo creo que nos va a servir, o sea, nos sirve a todos, tanto a mí, tanto a nosotros como departamento, para poder saber en qué están ustedes, y ustedes también. ¿Ya? No tiene ningún sentido haberse levantado muy temprano, quizás. Alex, ¿Sí? si quieres puedes bloquear el dibujito. Ya. Bueno, en realidad, ¿Dónde está la opción anotar? Un poco más a la sí. derecha hay 3 puntitos y ahí tú puedes bloquearlo. Gracias, Carlos. Sí, bueno, en realidad no es la idea, en realidad, pero bueno, si de repente es necesario, lo hacemos. Se le Ya, escucha gracias. doble. Sí, pero eso se para en cualquier momento, ya se detiene, así que no se preocupen. Bueno, dice, recordarles entonces que es posible también, al simplificar, llegar a una fracción que es irreductible. Acá fijarnos, ¿cierto?, en la fracción 24 treintavos. Son múltiplos de 2, de 3, por ejemplo, de 6, y en ese sentido se puede también simplificar. ¿Ya? Se puede simplificar por 6, por ejemplo, y al simplificar por 6 vas a llegar obviamente a una fracción más simple. 24 partido en 6 es 4, 30 partido en 6 es 5, y ahí nos damos cuenta, ¿cierto?, de que ya no podemos seguir simplificando. Y como no podemos seguir simplificando, entonces vamos a llegar justamente a una fracción irreductible. Si hacemos lo mismo con el 20 partido en 16, es decir, si tomamos en cuenta que son números pares, por ejemplo, uno puede partir incluso simplificando por 2, ¿ya? No es necesario que usted vaya simplificando por números más grandes, pero sí partir de algo, ¿ya? 10, aquí en este caso la mitad de 20 es 10, la mitad de 16 es 8, y como vemos, ¿cierto?, nuevamente nos quedan números pares. Es posible seguir simplificando entonces por 2. Así que no hay ningún inconveniente que de repente usted a lo mejor se demore un poco más en llegar al resultado. Aquí en este caso llegamos a 5 cuartos. Ya, si ustedes ven, tampoco podemos seguir simplificando. Esto sería entonces fracción irreductible. Ojo porque esta fracción, además de ser irreductible, es una fracción impropia y se puede escribir como número mixto.
¿cómo se hace? Hacemos la división, uno dice, bueno, ¿cuántas veces cabe 4 en el 5? Cabe una vez, esa sería la parte entera, y sobra 1. Y como sobra 1, con ese 1 más el divisor, yo formo la parte fraccionaria. ¿Ya? Entonces, siempre tomemos en cuenta que cuando queremos expresar una fracción como número decimal, tenemos que hacer la división. Y en la división, ¿cierto? Tenemos dividiendo divisor y un cociente que va a estar ubicado acá. Ahora, hacemos la división, eso me da un entero, ¿cierto? El 4 en el 5 cabe una vez y sobra 1. Entonces, con el cociente yo formo, ¿cierto?, la parte entera, y con el resto, aquí la voy a anotar de otro color, ¿cierto? Con el entero viene siendo la parte entera, y ese resto me va a servir para formar la parte fraccionaria. ¿Ya? Voy a avanzar entonces. Bueno, acá hay un recordatorio importante. Yo me acuerdo que por lo menos empezamos a trabajar con esta guía, números naturales y números enteros. ¿Por qué se trae a colación finalmente esto? Para recordar de que todos los números naturales y enteros se pueden escribir también como fracción. Aquí tienen los ejemplos, es lo que en un momento o la semana pasada les había dicho. Todo número entero será posible escribirlo como fracción simplemente dividiéndolo por 1, por ejemplo. Y en el caso de que sea 0, si tú quieres escribir 0 como una fracción, tendrás que usar entonces una fracción cuyo numerador entonces sea 0. Así te aseguras que estaría bien. Esto también es muy útil. Es útil saber de que todo número entero también se puede escribir como una fracción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a haber muchas veces, ¿cierto?, operaciones en las que van a tener que sumar o restar con números, con fracciones y con enteros. Y esto también les va a servir. Por ejemplo, si yo quiero, si yo quiero, acá lo voy a hacer, si yo quiero sumar, por ejemplo, 3 enteros, ¿ya? Más 7 cuartos, ¿ya? Entonces yo tengo la posibilidad de dividir el 3 enteros en 1 y lo transformo en fracción. Y luego ya me dijeron que para poder sumar fracciones necesito que los denominadores sean iguales. Por lo tanto, ahí yo utilizo lo que sé de amplificación, puedo amplificar la fracción, ¿ya? Y así obtener una fracción equivalente, pero con igual denominador. Entonces, eso me permite luego sumar este entero con esta fracción. ¿Ya? Aquí 12 más 7, ¿cierto? 19, ¿ya? Y se mantiene el denominador. Entonces eso es lo que permite el comprender de que todo entero, positivo, negativo, ¿cierto?, se puede expresar como una fracción, ¿ya? Así que para que también lo consideren. Bueno, aquí llegamos acá a, bueno, la parte en la que podíamos representar cierto número racional como decimal. Yo les había anticipado ya de que eso se puede hacer dividiendo, simplemente dividiendo, ¿ya? Y que, bueno, así como las fracciones se pueden dividir, en las fracciones se puede dividir numerador y denominador y van a aparecer, lo más probable, cuando no sea exacto, van a aparecer los decimales. También es importante saber que los decimales se van clasificando de acuerdo a su expresión. A veces en las divisiones aparece el resto cero, y cuando aparece el resto cero, aparecen los números decimales finitos, ¿ya? Que tienen un fin, digamos, tienen cifras decimales numerables o contables. Pero hay otros en los que aparecen cifras que se van repitiendo de manera indefinida, a los que nosotros llamamos periodos. Por lo tanto, es necesario hacer la distinción. Entonces acá vemos, ¿cierto?, que una fracción, por ejemplo, 3 cuartos, al hacer la división nos damos cuenta que en algún momento aparece resto cero. Y como aparece resto cero, eh, se corta la división y por lo tanto aparece este número decimal que es finito. Ahí tenemos ejemplos: 3,7, 12,23, 145,352. Son ejemplos de decimales que son finitos. En algún momento de la división el resto fue cero, ¿ya? Sin embargo, hay otros números en los que, claro, uno va a querer dividir, otras fracciones donde uno va a querer dividir, y vamos a empezar a obtener un resto que se va a empezar a repetir.
y como el resto se va a empezar a repetir, hay números o cifras en el cociente que también se van a empezar a repetir. Por ejemplo, la fracción 1/3, al dividir 1 dividido en 3, ¿cierto? Vamos a obtener repetidamente la cifra TES. Ahora, ¿cómo abreviar esto? Con un sobrerayado en el 3. ¿Ya? Esa es la forma de abreviar. En el ejemplo dice acá, en el primer ejemplo dice 2,45, 45, 45. Bueno, entonces la cifra, en este caso que se repite, es 45. Esta es la que lleva el sobrerayado y con eso se entiende de que este es un número infinito periódico. Inmediatamente después de la coma aparecen las cifras que se van repitiendo. ¿Ya? Y en el caso de que suceda esto otro, en el caso de que al hacer la división, ¿cierto? Antes de que aparezca estas cifras que se van repitiendo, aparezca otra, una o varias, que no se repiten, entonces entenderemos de que este número, bueno, es infinito, tiene periodo, pero además tiene un anteperiodo. Tiene cifras que no se van repitiendo, como por ejemplo, en el primero dice 3,24 y ahí comienza a repetirse la cifra 7. El 24 vendría siendo lo que conocemos como el anteperiodo, está antes que el periodo. La forma de abreviar es bastante lógica a partir de lo que les había dicho anteriormente. ¿Ya? O sea, el 7 te lleva el sobrerayado. Hay el segundo ejemplo que está en el cuadro de color blanco, dice 5/6, y eso es igual a 0,8 y aparece la cifra 3 periódico. Entonces el 8 vendría siendo el anteperiodo en este caso. Ahora, con esto lo que se ha recordado es cómo obtener a partir de una fracción un número decimal. Habíamos llegado, me parece, a esta parte. Estoy haciendo obviamente un resumen. Habíamos dicho entonces que los números racionales podían expresarse como fracciones y ahora como decimales. Esos decimales pueden ser finitos o si no, ser de desarrollo infinito, pero siendo periódicos o semiperiódicos. ¿Ya? Bueno, para rematar el cuadro, como se dice, lo que se hace es colocar todos estos conjuntos en un esquema. El círculo que está en blanco, ahí estarían todos los números naturales, partiendo del 1, números enteros y positivos. Y dentro de estos, y dentro de los enteros estarían estos números naturales, pero además los enteros contemplan los opuestos de estos números naturales, más el 0. Y como ya hemos dicho, si los enteros se pueden escribir como fracciones, y lo mismo que los naturales, significa que son también racionales, por lo tanto tenemos que ubicarlos dentro del conjunto de los números racionales. ¿Ya? Solamente como una observación, si hay algún número, como por ejemplo pi, que no se puede escribir como fracción por el hecho de que no tiene un periodo, entonces diríamos que estos números son irracionales. ¿Ya? Esto es necesario que ustedes también lo manejen. Ustedes han ocupado una solamente cuando ustedes determinan, por ejemplo, eh, la circunferencia, el perímetro o el área de una circunferencia, han tenido que ocupar una aproximación del número pi. ¿Ya? Eh, Solamente recordarles, ¿cierto?, que la fórmula para el perímetro de una circunferencia, ¿ya? Es 2 por pi por el radio. Entonces, generalmente pi es el número que en este caso se utiliza, pero de una aproximación. Pi, como lo muestra aquí en la figurita, y en la misma expresión tiene infinitos decimales y no tiene periodo. Por lo tanto, es un número que no puede ser escrito como fracción. No es un número racional, por lo tanto. En la fórmula del área de la circunferencia también van a encontrar ustedes el pi. Pi por r al cuadrado, por el radio al cuadrado. Entonces, claro, son fórmulas que han ido descubriéndose y ahora ustedes se dan cuenta, ¿cierto?, de que ya hemos empezado a trabajar con números que no son racionales, pero de estos solamente se utilizan aproximaciones. Así que es necesario recordar de que 3,14 no es que ese sea el valor de pi real, sino que solamente nosotros trabajamos con aproximaciones. ¿Ya? Y algunos de estos números irracionales, aquellos que no se pueden escribir como fracción, aparte de pi, son aquellas raíces cuadradas de números, en general, números primos, por ejemplo. Pero estos entonces son ejemplos de números irracionales.
las raíces cuadradas que no son exactas son ejemplos. Y lo dice acá, ¿ya? Todas las raíces cuadradas inexactas son ejemplos de números irracionales. ¿Por qué? Porque su expresión decimal corresponde a un número que tiene muchos decimales, pero no vas a encontrar ningún periodo. Y como no encontraste ningún periodo, entonces no es posible escribirlo. ¿Ya? Así que, bueno, aquí les habían dejado a ustedes las actividades que tenían que resolver. Voy a detenerme, ya queda media hora, me quiero detener para saber si hasta el momento hay alguna consulta. ¿Ya? Les voy a dar la posibilidad para que, si es que tienen consulta, abran el micrófono y me pueda decir. De- porque de lo contrario, entonces podemos ir avanzando. Y, es importante que hablen el micrófono y manifiesten su inquietud en el momento oportuno, ¿ya? Hay dos niños que han manifestado su inquietud a través del chat, pero obviamente como el profesor está explicando, eh, no se dio cuenta que ustedes preguntaron. Cuando uno dice no entiendo, no es muy puntual con su duda, que es uno como que Carlos se escucha bajito. entiende. A ver, Carlos se escucha súper bajo. Ya, pero mira, a ver, lo que el profesor Carlos me estaba diciéndole es que cuando yo estoy haciendo la explicación, ya para que no, para que vayamos entendiendo obviamente cómo vamos trabajando, no tengo la posibilidad de ver lo que dice el chat, porque a veces aparecen muchos mensajes, entonces yo no me detengo en eso. Yo creo que si en el caso de que les surja una inquietud, ya, bueno, por último, abrir el micrófono en ese sentido, o sea, siempre que hay una pausa, por ejemplo, cuando yo paso de una diapositiva a la otra, podría ahí decir, ¿ya? Así que, y lo otro, tratar de, o sea, si se ocupara el chat solamente para hacer una pregunta, a lo mejor yo me detendría. De hecho, empecé así, viendo los mensajes, pero como veía que no eran preguntas, simplemente seguía avanzando. Entonces, si ocupamos solamente el chat para las preguntas, yo me podría, al fijarme, me podría detener y ver lo que dicen, ¿ya? Entonces, eso es para que nos vayamos poniendo de acuerdo. Ahora, nuevamente doy la posibilidad para que ustedes me digan si se va entendiendo bien o me detengo en algo o seguimos avanzando, porque la idea justamente es poder llegar a ver la segunda parte, ¿no? Ah, aquí tengo yo mensaje, no, todo bien, sí, ya se entendió. Ah, perfecto. O sea, debo entender entonces que vamos bien. Ya, voy a dejar de presentar entonces, voy a ir a buscar la otra presentación, o sea, la segunda parte, digamos, por si acaso. Ok, vamos entonces, voy a empezar a compartir ahora la nueva presentación. Yo le doy la bienvenida a aquellos que se han incorporado hace poco, ya por si acaso. Ahí va entonces la segunda parte de esto. Bien, acá entonces vemos la presentación, el material que se subió para la siguiente semana, ¿ya? Bueno, clase número 2. Siempre se parte con el objetivo, en este caso, para esta sesión sería transformar números decimales finitos, infinitos, periódicos y semiperiódicos en fracción. ¿Por qué? Porque en algún momento les van a aparecer en estas operaciones combinadas mezclados los números enteros, los números fraccionarios, y también les van a aparecer números expresados como decimal. Y ahí es donde uno tiene que estar atento. Bueno, ¿puedo o no puedo transformar este número a fracción? Entonces, primero recordar que habíamos dicho de que se dividía el numerador de una fracción por su denominador para poder, ¿cierto?, representar el racional como decimal, ¿ya? Y habíamos dicho que la representación decimal podía ser finita
infinita, periódica o semiperiódica. Entonces aquí teníamos, recordemos, para transformar el 7/4 a decimal hay que dividir. En este caso, llegamos a un resto de 0, y como llegamos a un resto que era 0, teníamos una cierta cantidad de cifras decimales finitas, contables o numerables. Por lo tanto, el decimal era finito. También teníamos, por ejemplo, el caso de 5/3, en donde al dividir nos damos cuenta que va a empezar a repetirse el resto 2 en este caso, y por lo tanto en el cociente me va a aparecer, va a empezar a aparecer una misma cifra, en este caso 6, que se va a ir repitiendo. Por lo tanto ya encontramos un periodo, una cifra que se va repitiendo en forma indefinida. Recordemos aquí que la cifra que se repite en este caso, para poder abreviarlo, lleva un subrayado, un sombrerito. Y por último, en el tercer ejemplo, para transformar 7/30 en decimal, ahí ya nos damos cuenta, ¿cierto?, de que, claro, aquí el resto siempre va a ser 10, y por lo tanto va a aparecer una cifra en el cociente que se va a empezar a repetir. En este caso es 3. Pero antes del 3 viene el 2, y ese 2 no se repite. Así que por lo tanto, ese 2 vendría siendo el anteperiodo, y el 3 vendría siendo el periodo. Y aquí estamos hablando de un número semiperiódico. Bueno, Profe, aquí no sea entiendo. usted, perdón, No entendí ya, lo último que dijo. Yo tampoco el, entendí. el tercer ejemplo o lo que había dicho anteriormente. Yo los tres ejemplos. Los tres Yo ejemplos. también. Ya, mira, ya, perfecto. Yo creo que lo que habría que hacer entonces simplemente hacer esto de dividir, ¿ya? Eh, voy a hacerlo acá al ladito por último, ¿ya? Ya, voy a ir dividiendo entonces con ustedes, ¿ok? Voy a hacer una anotación acá. Ya, a ver, como dice acá, para poder transformar una fracción en decimal hay que dividir, ¿ya? Entonces voy a hacer la división acá al ladito yo también, ¿ya? 7, voy a agrandar, a ver si se puede. Ya. 7 dividido en 4. Entonces, cuando uno parte haciendo la división, bueno, uno dice, bueno, ¿cuántas veces cabe 4 en 7? Cabe una vez, ¿cierto? Ahí va el 1. Y el resto de esa división es 3, ¿ya? Luego, que uno divide por primera vez, dice, bueno, ¿el 4 en el 3 cabe o no cabe? No cabe, coma. Y ahora, ¿qué se agrega? Un 0. Acá abajito, al lado del 3. Entonces uno vuelve a decir, bueno, ¿cuántas veces cabe 4 en 30? ¿Ya? Entonces uno, bueno, obviamente aparte de manejar las tablas, ¿cierto?, puede decir ya 7 por 4, 28, ¿ya? Y 4 por 8 es 32, así que me paso. Por lo tanto, el 4 en el 30 cabrá 7 veces, ¿ya? Y me sobrarán 2. Luego uno dice, bueno, el 4 en el 2 no cabe, pero no sigo agregando comas, sino que sigo agregando un 0 acá. El 4 en el 20 cabe 5 veces, y ahí sobra nada. O sea, aquí el resto es 0, y entonces se detiene la división. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. En términos simples, es saber dividir para poder llevar un número de fracción a decimal. En términos simples, eso. Entonces, como fíjense que el resto dio 0, se detiene la división, y por lo tanto, la fracción 7/4 sería equivalente a 1,75. A eso es lo que me refería yo, ¿ya? Entonces aquí es importante tener seguridad y hacer correctamente la división. Ya, bien por esa parte, ¿o no? O sea, por lo menos en el primer ejemplo, Sí, profe, ya lo entendí. ¿sí? Sí, Ya, profe, mira, sí. mira, vamos a ver el segundo, el segundo ejemplo, porque ahí a donde empiezan a aparecer los otros números. Aquí tenemos entonces el caso de 5/3, ¿ya? Yo también voy a ayudarlos a hacer la división, cosa que vayamos también entendiendo esa parte. Ya. Aquí, por ejemplo, voy a hacerla en este lado. 5 dividido en 3. Uno dice, bueno, el 3 en el 5 cabe una vez, y te sobran 2. Aquí acuérdense que siempre va bajito el 2. Luego, si decimos 3 en el 2, no cabe.
colocamos la coma, agregamos un 0. Y ahora nos volvemos a preguntar, el 3 en el 20, esta vez cabe 6 veces, porque 6 por 3 me da 18, ¿cierto? Así que 6 por 3 me da 18, me sobran 2. Vuelvo a preguntar, el 3 en el 2 no cabe, ¿cierto? No, ya no puedo seguir agregando comas, sino que agrego un 0 acá abajo. Y ahora uno dice, bueno, el 3 en el 20 también cabe 6 veces y me sobran 2. Y si vuelvo a hacer lo mismo, voy a tener que recurrir a lo mismo. Agregar un 0, me doy cuenta de que 3 en el 20 cabe 6 veces y que me va a seguir sobrando 2. Entonces, en este caso, ya veo que el resto 2 se va a ir repitiendo. Y como se va a ir repitiendo este 2, se me va a ir repitiendo este 6 que va apareciendo en el cociente. Así es que, como se va a ir repitiendo, yo puedo saber de que este número es, primero que todo, es infinito, porque nunca se va a hacer cero esta división, es infinito. Lo segundo es que, como va a aparecer una cifra, o sea, un mismo resto, se va repitiendo el resto, en el cociente va a seguir apareciendo el 6 en forma indefinida. Entonces, como me apareció en el cociente una cifra que se va repitiendo, este es un periodo. Este sería el periodo. En este caso, 6 es el periodo. Entonces, yo voy a poder escribir este 5 tercios, ¿ya? Ya no como 1,6, ¿cierto? En forma indefinida, sino que yo lo puedo escribir como 1,6 y al 6 le coloco el sobrarrayado para indicar de que ese es el periodo. Esa es la cifra que se repite. ¿Vamos bien hasta ahí? En esa parte, ¿no? Me Sí, detengo profe. porque... Ya, Bien. vamos entonces... Ya, sí, es que es bueno que cuando haga la pausa, ustedes ahora me van diciendo, ¿ya? Y ahora yo voy a avanzar hasta este otro ejemplo, ¿cierto? Ya, ya, ¿qué sucedió o qué sucede acá? Entonces, bueno, de la misma forma, al dividir 7 en 30, ¿ya? Bueno, ya sabemos, ¿cierto? Que 30 en el 7 no cabe. Por lo tanto, aquí cuando no cabe, coloco un 0, una coma, y acá al 70, o al 7, perdón, le coloco una cifra 0. Y ahí entonces yo parto. Entonces yo digo, bueno, y el 30 en el 70, ahí sí cabe. Ya cabe 2 veces en este caso. ¿Ya? Ya. Entonces uno dice, bueno, 2 por 30 es 60, y de 60 a 70 me faltan 10. Este sería el resto, 10. Después uno pregunta, bueno, ¿el 30 en el 10 cabe? No, no cabe. Entonces yo no puedo seguir agregando comas en el cociente, sino que se agrega simplemente un 0. Igual como lo hicimos anteriormente. Y ahora uno pregunta, ¿el 30 en el 100 cabe? Cabe, ¿cierto? Cabe 3 veces, de hecho. 3 veces. Y luego uno dice, bueno, 3 por 30 es 90, me sobran 10. Y uno vuelve a hacer la misma pregunta. El 30 en el 10 no cabe. Agrego un 0. Y luego vuelvo a repetir. El 30 en el 100, ahí cabe 3 veces. Entonces me sobra, bueno, 3 por 30, 90, me sobran 10. Y podemos hacer el mismo ejercicio y nos vamos a dar cuenta que lo que se va a empezar a repetir en este caso es el 10. El resto que va a aparecer después de hacer esta división siempre va a ser 10. Y por lo tanto siempre va a empezar a aparecer el 3. Así que, como en esta parte, ¿cierto? En el 10 partido en 30, ya va a empezar a aparecer el 3 en el cociente, producto de que el resto se fue repitiendo, 10. Entonces yo voy a poder escribir de manera abreviada ese decimal como 0,2, y al 3 le voy a colocar yo el sombrerito, el sobrerrayado, porque es el 3 el que se va a repetir. ¿Ya? Entonces, yo creo que lo que a algunos les pasa es que le hacemos el quite a veces a la división, ¿cierto? Cuando tenemos que simplificar, a los chiquillos les da lata porque hay que dividir. Yo creo que se nos da mucho más fácil o más natural el multiplicar más que el dividir. No sé si concuerdan conmigo, si están de acuerdo, pero por lo menos eso es lo que yo he observado. En general, en la división le tratamos de hacer como el quite, ¿ya? Y en cambio en la multiplicación, o sea, si usted le dan a escoger entre la división y la multiplicación, yo le aseguro que va a escoger la multiplicación, ¿ya? Bueno, aquí yo voy a borrar, ¿ya? Para que
no nos interrumpa. Bueno, la actividad que seguía a continuación era justamente el que ustedes hicieran esta división. ¿Ya? Hacer esta división. Y después de eso, en esta parte, lo que se pide es transformar los números racionales en su forma decimal, o sea, de su forma decimal a fracción. ¿Ya? Ahora, no sé, yo siento que esto por lo menos requiere de... A ver, me quedan 15 minutos, yo creo que de todas formas se puede hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es importante que ustedes sepan, ¿cierto? Que sí, pues así como se puede llevar una fracción a decimal, también es posible llevar un número decimal a fracción, ¿ya? Y que los métodos están claramente definidos, ¿ya? Así que, bueno, cómo se transforman los números racionales en su forma decimal a fracción va a depender del tipo de decimal de partida. Entonces no es llegar y ocupar el mismo procedimiento. O sea, así como nosotros hemos dicho de que hay tres tipos de números decimales que provienen de una fracción: decimal infinito periódico y decimal infinito semiperiódico. Para cada uno hay un tratamiento distinto cuando tú quieres llevar esto a fracción. Por ejemplo, en el caso de los decimales que son finitos, tomar en cuenta los siguientes pasos: escribir el número decimal sin coma, ¿ya? Por ejemplo, 2,6 se escribe 26. Miren, fíjense acá abajito, acá abajo está indicado, digamos, tratando de notarlo. Aquí en el 2,6, ¿cierto? Se escribe el número sin coma. Hay que dividir por la potencia, en este caso, de 10, dependiendo de la cantidad de cifras decimales que se tengan. Si yo tengo una pura cifra, en este caso 6 es la cifra decimal, entonces yo simplemente divido por 10, por la primera potencia de 10. Así, de esa forma, entonces yo puedo escribir el 2,6 como fracción de partida, 26 décimos. Luego, obviamente, que tú podrás simplificar. Yo sé que a algunos no les gusta mucho, pero bueno, si el profesor se los pide, van a tener que hacerlo. No entiendo. Un mensaje que no entiendo ya. Transformar a fracción, en este caso, ¿ya? Transformar a fracción, por ejemplo, el 1,14 implica, ¿ya? Implica que vamos a escribir el 1,14 primero sin las comas, 114 en este caso, y vamos a dividir en este caso, por la segunda potencia de 10. ¿Por qué? Porque tenemos dos decimales acá abajito, ¿ya? Y con dos decimales simplemente tendríamos que colocar un 100, ¿ya? Y por lo tanto, vamos a luego simplificar la fracción para poder llegar a algo, como ya les había dicho, mucho más simple. Ahora, yo creo que también es importante de que no solamente ustedes eh, asocien los números decimales finitos con estas fracciones con denominador múltiplo de 10, ¿ya? Sino que también sepan que acá, por ejemplo, cuando hablo de 2,6, esas 6 son décimas, ¿ya? ¿Ya? Son décimas. Cuando yo hablo de 1,14, esos 14 entonces son centésimas, ¿ya? También lo puedo asociar de esa forma. Si en algún momento me aparece un 1, no sé, 125, estas ya serían milésimas, ¿ya? Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de décima, hablamos del denominador 10. Centésimas, denominador 100. Milésimas, denominador 1000. También es una forma de poder ir asociando, ¿ya? Este tipo de decimales a la fracción que a la que vamos a recurrir. ¿Cierto? Décima, ya, divido por 10. Si son centésimas, ya, yo tengo que dividir entonces por 100 en la fracción. Si son milésimas, tiene tres decimales, ya tengo que dividir entonces por 1000. Entonces son justamente datos que de repente les pueden, ojalá, facilitar un poquito más esto.
¿ya? A ver, tenemos 8 minutos y a mí me gustaría, obviamente, tratar de hacer un resumen en realidad, o sea, porque los siguientes números, o sea, los siguientes casos requieren también de hacer no uno, sino varios ejercicios.